¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a este nuevo webinar. Hoy junto a CrowdStrike vamos a estar conversando acerca de la ciberseguridad. Este tema que realmente nos quita el sueño, a muchos de ustedes les quita el sueño. Y hoy, junto a referentes del mercado, a CrowdStrike y a referentes del mercado, vamos a estar tratando de analizar un poco cómo es la situación del mercado. Hoy tenemos referentes de empresas muy importantes de toda la región y nos van a estar ayudando a entender un poco, junto a sus casos de éxito, ¿no? Cómo lo lograron ellos. Bueno, cómo pueden ustedes también copiar esos métodos y esos casos de éxito. Bueno, los invito a dejar consultas en el chat y en el panel de preguntas y respuestas. Vamos a estar también eh, leyéndolas y tratando de debatirlas entre todos. Así que bueno, muchas gracias. También les recuerdo que en Iteware Latam luego van a poder encontrar este webinar, como el resto también de los que venimos haciendo, para revivirlo, para compartirlo, igual que todo el resto de las noticias del sector corporativo, como el de ciberseguridad y otros. Bueno, voy a invitar a Oscar Méndez, que es el Regional Sales Manager de CrowdStrike, para bueno, poder comenzar con este webinar el día de hoy. Oscar, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, Matías? Muy contento de estar acá con todos ustedes. Oscar, contanos un poquito acerca de vos, así la audiencia también te conoce un poco más. Claro que sí, Matías, te agradezco. Bueno, mi nombre es Oscar Méndez, soy el Regional Sales Manager para CrowdStrike, enfocado en apoyar, en parar brechas a organizaciones ubicadas en Centroamérica, el Caribe español y el Caribe inglés. Bien, muy bien, Oscar. Excelente. Bueno, ¿y cuántos años hace que estás en el mercado? Contanos un poquito acerca de tu trabajo y cómo venís llevando adelante todo este desafío que tiene que ver con la ciberseguridad. Claro, claro. Matías, voy para 4 años en CrowdStrike. Comencé o inicié apoyando casualmente, por eso te preguntaba tu nacionalidad, porque inicié apoyando organizaciones en Sudamérica, en Perú, en Chile, en Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina. Luego de 2 años tuve la oportunidad de moverme al territorio de Centroamérica y empezar a apoyar realmente a diferentes verticales, a diferentes industrias, la banca, seguros, gobierno, industria, diferentes identidades en diferentes países. Lo interesante es de que, y es lo que vamos a compartir el día de hoy, ¿no, Matías? Diferentes industrias, pero todos con el mismo problema y con el mismo enfoque. Algo que me llamó mucho la atención es de que en las visitas que he estado haciendo en diferentes partes de mi territorio, es que tenemos claro de que esto ya no es un problema de malware, sino que es un tema de adversarios. Eh, Hay una terminología que utilizamos internamente al punto de los adversarios que se llama el breakout. El breakout es el tiempo que tarda estos adversarios en poder entrar al ecosistema de una organización y empezar a hacer movimientos laterales, la encriptación de los equipos, pues, ¿no? O la ejecución ya prácticamente como el conocido como lo es el ransomware. Y el breakout, el tiempo promedio, según el último reporte de nuestro equipo de Overwatch, fueron de 84 minutos. 84 minutos. Ahora, toma algo en consideración. Un reporte reciente, salió hace mes y medio de nuestro mismo equipo de Overwatch, resulta que el tiempo promedio bajó a 79 minutos. O sea, 79 minutos para ese movimiento lateral. Ahora, ojo, estamos hablando del promedio. Si te comparto el tiempo más o el tiempo mínimo, lo más rápido que este adversario ha logrado por hacer ese movimiento lateral son 7 minutos. 7 minutos. O sea, la velocidad es un punto relevante. Los adversarios están utilizando nuevas técnicas, tácticas para poder lograr su objetivo, ¿verdad? Y por eso creo que es muy importante, Matías, el día de hoy poder contar con esos expertos que son referentes realmente en la industria
con muchos años de experiencia, a los cuales va a ser muy interesante escuchar cuál ha sido su estrategia, sus técnicas para poder estar un paso adelante de estos adversarios. Excelente, coincido completamente contigo. Bueno, y si te parece, vamos a darle la bienvenida a estos expertos. Voy a presentar a Gerson Alberto de la Cruz Álvarez, que es director de Telecomunicaciones y Gerencia de Tecnología de Ban Rural, desde Guatemala. Nos está acompañando hoy Gerson. Hola Gerson, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Matías, buenos días a todos. Bien, bienvenido, Gerson. Bueno, cuéntanos un poquito más acerca de ti, de tu trabajo allí en Ban Rural y bueno, cómo fue tu trayectoria, digamos. Sí, gracias. Bueno, inicialmente tengo 10 años de experiencia en infraestructura y telecomunicaciones. Después, pues 7 años en el tema de seguridad y ciberseguridad. En total, pues eso suma 17 años. Una mezcla entre el tiempo que tengo de estar en Ban Rural y otras entidades en Guatemala. Eh, Actualmente soy el director de telecomunicaciones y seguridad del lado del grupo financiero y pues a las órdenes aquí para poder comentar. Excelente, Gerson. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a presentar también a Carlos Torres, gerente corporativo de ciberseguridad de Banesco. Desde Panamá nos acompaña Carlos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Matías, y buenos días a toda la audiencia que este, hizo una parte de su tiempo para oírnos a nosotros. Bueno, Carlos, sí, así como le preguntaba a Harson que nos cuente un poquito más acerca de él, contanos también un poquito acerca de tu trayectoria, de tu trabajo allí en Banesco. Les cuento, a mí me toca hacer la parte, yo soy el gerente corporativo del grupo financiero Banesco. Como conocen, este grupo financiero está hoy en día en más de 17 países y nos toca ver un poco la alineación de las estrategias, o sea, queremos que, aunque las compañías del grupo financiero no son del mismo tamaño ni del mismo tenor, nos gusta alinear todo lo que son las estrategias de ciberseguridad, protección de fraude, continuidad de negocio, prevención de pérdidas, en resumidas cuentas también, para que todos más o menos estén ecualizados. ¿Y qué nos toca? Bueno, ver qué tiene el mercado, qué está pasando en el mercado mundial, cuáles son las preocupaciones que tenemos todos y tratar de alinearlos y ecualizarlos según su tamaño. Tengo más de 20 años de experiencia en lo que es seguridad de información, en la banca precisamente. Empezamos desde hace bastante tiempo y hemos visto todos estos avances, pues, y es fantástico poder decirle a la gente cuando algo como lo que nos trae hoy a nuestra mesa aparece, decir, oye, wow, creo que tenemos que ir por este lado, porque como decía Oscar, cuando uno empezó y vio lo que tardaba un atacante en llegar adentro de nuestras instalaciones y en lo que nosotros tardamos en responder, definitivamente había que responder diferente. Gracias. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias. Bienvenido. Bueno, voy a presentar también a Stanley Amaya, que es CISO del grupo La FICE, nos acompaña desde Nicaragua. Hola Stanley, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola a todos, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, Bien, bienvenido y como el resto de los panelistas, cuéntanos un poquito acerca de ti. en mi caso, llevo un poco más de 23 años especializado en la gestión de ciberseguridad, antes le llamábamos seguridad de la información, eh, y he visto la evolución de diferentes productos, pero también de diferentes tendencias en lo que es esta gestión. Eh, y he tenido la oportunidad de implementar incluso cambios de paradigmas en la forma de gestionar la gestión de ciberseguridad en grupos financieros, principalmente basados en América Central y el Caribe. Excelente, Stanley. Bueno, muchísimas gracias, bienvenido. Y voy a presentar también a Alejandro González, que es el VP de ciberseguridad para Global Bank. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, Matías. ¿Cómo estás? Allí yo no te estoy viendo aún. ¿No me ves? Ya tengo la cámara encendida.
Bueno, No. Alejandro, Sí, mientras ahí se va por ahí actualizando la imagen, cuéntanos un poquito acerca de tu trabajo en Global Bank y bueno, y tu trayectoria. sí, buenos días a todos. Yo soy el vicepresidente de Seguridad e Información de Global Bank. Ya llevo casi 5 años laborando aquí en Global Bank y estoy a cargo de todos los temas de seguridad y ciberseguridad en Global Bank. Tengo una trayectoria de casi 30 años en la industria bancaria. Empecé en tecnología como muchos de nosotros, porque antes obviamente no había tanta especialización en los temas de ciberseguridad, pero obviamente con el aumento de las amenazas y los riesgos en todos los temas de ciberseguridad, se hizo necesario en muchas empresas separar esta función de los temas de tecnología y, y entonces ya llevo, entre el tiempo que llevo en Global Bank y un poco antes de eso, los bancos que trabajaba anteriormente, casi unos 10 años de experiencia en ciberseguridad. Excelente, Alejandro. Bueno, bienvenido. Y Gracias. por último, voy a presentar a Jaime Barreto, que es el líder de ciberseguridad, líder senior de ciberseguridad de Suma, que nos acompaña desde Colombia, desde Medellín, ¿no? Bienvenido, Jaime. Gracias. Muchas gracias, Matías. Gracias por este espacio. Sí, Jaime Barreto, pues lidero los temas de ciberseguridad desde Suma, que es el Centro de Servicios Digitales para Grupo Argos. Pues como background, soy ingeniero, ingeniero electrónico, tengo alrededor de unos 15 años de experiencia en los temas de ciberseguridad y desde hace unos 6 años tenemos el reto de gestionar este riesgo de ciberseguridad que es complejo, global, continuo, asimétrico en las compañías del grupo Argos, con presencia en América. Excelente, Jaime. Bueno, bienvenido también. Bueno, Oscar, allí hacías al principio, antes de presentarlos a todos los asistentes que tenemos hoy, a este grupo de expertos que nos va a ayudar un montón a entender qué es lo que está pasando en el mercado. Tú contabas un poquito, bueno, cómo estaba el mercado y qué es lo que les quitaba el sueño hoy a los directores de ciberseguridad dentro de las empresas. Bueno, no sé, si quieres ampliar un poco más acerca de cuáles son estas preocupaciones, y pasamos ya por ahí a que cada uno nos cuente realmente esto que me parece interesante de plantear, ¿no? Que, como decía yo recién, ¿qué es lo que le quita el sueño hoy a un C-level dentro de una corporación? Yo creo que ese es un tema bastante amplio, ¿verdad? Y vamos a escuchar aquí de los expertos su comentario. Mira, varios puntos que me gustaría escuchar de nuestros panelistas, su retroalimentación, ¿verdad? Pero hemos escuchado cosas que les quitan el sueño, como lo que son los recursos, el factor humano, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué eso les quita el sueño? Otro punto muy importante que se hace o se comenta entre los ISOs es el tema del presupuesto, el tema de también la protección en ambientes multinube, los riesgos en la cadena de suministros, cómo evitar un ransomware. Me explico, o sea, son tantos puntos acá que vamos a tener en conversación, por el cual me gustaría comenzar con uno de ustedes en saber su experiencia y qué es lo que les quita el sueño. Gerson, me gustaría comenzar contigo. Gracias, Oscar. Bueno, definitivamente mencionaron unos puntos muy importantes. Em, Sin embargo, a mi punto de vista, uno de los más complejos es el tema de la cadena de suministro, porque, digamos, nosotros podemos asegurar toda nuestra infraestructura, podemos tener el control, visibilidad, incluso tener la documentación, las pruebas, pero al final esa cadena de suministro lo único que te entrega es un documento en donde te certifica que efectivamente pues ellos también tienen una forma de atenderte, pero a la hora de la verdad realmente eso solo se queda en teoría y muchos hemos sufrido a través de esa cadena de suministro porque te lo da un tercero, ¿verdad? Claro, claro, exactamente. Y Stanley, ¿qué opinas sobre esa cadena de suministros? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, realmente cada vez se incrementa
la necesidad o la responsabilidad de estar monitoreando qué está pasando con los terceros vinculados con los diferentes negocios que protegemos. Pero también quería comentar, tú mencionaste ransomware, también es un tema que, aunque tiene muchos años desde que inició, es un tema vigente y que tenemos que ponerle mucha atención y seguimiento. Y lo otro que comentabas es el entendimiento de los adversarios, que tiene que ver con el nivel de inteligencia que podamos nosotros tener de forma anticipada de quienes están operando en la región. Pero por último, quería comentarles algo que es la capacidad que tengamos de integrarnos con otras áreas de la región donde nosotros operamos, porque muchas veces la visibilidad que tenemos es del entorno que administramos y hay temas sistémicos que pueden estar afectando una región o un país que debe ser también del interés de nosotros. Y también el tema de recursos. Siempre estamos demandando recursos cada vez más especializados y que puedan contribuir a realmente implementar las medidas de seguridad que se requieren en las organizaciones que representamos. Allí, Stanley, cuando hablamos de recursos, también puede ser más amplio aún, ¿no? Porque hablamos de recursos, hablamos de recursos humanos, de especializados, capacitados, también hablamos de recursos económicos, ¿no? De presupuesto. Así es. Y cómo poder gestionar el presupuesto no es sencillo, porque muchos de los temas de seguridad son preventivos y, y muchas veces son invisibles los resultados que se generan. El mejor resultado que podemos generar es que no pase un incidente que afecte fuertemente las operaciones, o si pasa, que podamos gestionarlo rápidamente y podamos contenerlo y eventualmente restituir las operaciones del negocio. Entonces es un tema bastante complejo de gestionar. Carlos, danos tu visión acerca de este punto. Mira, fíjate que me parece muy interesante porque nosotros recientemente en este año hicimos un foro corporativo de seguridad y fraude en la multinacional, y uno de los temas que me tocó a mí tocar fue que es justamente con el que empezamos. ¿Qué nos preocupa a nosotros los CISO? Y yo les comentaba a la audiencia en el foro que lo interesante es que no es solo a los CISO que nos está preocupando todos los temas de ciberseguridad. Si ustedes se fijan en el último reporte global de riesgo del Foro Económico Mundial del 2022 y del 2023, el mundo está preocupado por la ciberseguridad. El Foro Económico Mundial está preocupado por la ciberseguridad. Es increíble que del top 10 de amenazas que estudia este foro, en 2022 hayan aparecido 2 de ciberseguridad. Y en el 2023 sigue apareciendo una. Y una de las que aparece es el riesgo de aumento o la expansión del ciberataque y el ciberfraude a nivel mundial. ¿Okay? Y nos está diciendo, esto no es una preocupación nada más de los CISO, ¿okay? Esto es una preocupación del mundo. ¿Por qué? Porque nos va a pasar algo simpático, porque yo decía, tenemos que ver todo lo que dice Gerson, Jaime, todo lo que hemos dicho. Mira, sí, estamos preocupados por el ransomware, esto, aquello, lo otro, pero es que si se dan cuenta, nos está pasando algo como la pandemia. Cuando a nosotros nos decían, preocúpense por el ciberterrorismo, por los estados-nación, por los ataques de estado-nación, nosotros lo veíamos como lejos. Señores, a Costa Rica le acaba de pasar un ataque de estado-nación, ¿ok? Entonces resulta que lo veíamos como que eso no nos iba a llegar, eso estaba pasando en Rusia, en Europa, en Israel, en no sé qué. No, ya está aquí, está en Colombia, está en México, está en todos lados. Entonces, ¿cuál es la preocupación que nos da a nosotros los CISO? No es ninguna otra diferente a la que le está dando el mundo entero. Tenemos cada vez que prepararnos mejor, porque efectivamente los atacantes no solo se están preparando mejor, no solo están usando inteligencia, están apoyados por naciones inclusive. Y entonces resulta que viene un ransomware, viene una cosa de esta nuevecita, y pues que resulta que tienen un grupo impresionantemente grande financiado por un estado completo atacando cualquier país. Y claro que es el mismo ransomware que hace 20 años atrás o cualquier virus como el de hace 20 años atrás. No han cambiado, pero cada día son mejores. Y como decía Oscar, nuestro tiempo de reacción, esos 79 minutos que tiene el atacante,
Nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que el nuestro sea 78. ¿Cierto, Oscar? Sí es, Carlos. Jaime, ¿querés sumar algo más? Por supuesto, tal como lo mencionaban, es una pregunta bastante amplia, ¿cierto? Indudablemente tenemos muchas perspectivas en materia de ciberseguridad que nos preocupan, que nos quiten el sueño. El uso el mal uso de la inteligencia artificial, por supuesto las amenazas avanzadas, la cadena de suministro, pues, las tecnologías de la operación, el IoT, pues hay muchos disparadores a este riesgo de ciberseguridad. Indudablemente uno de los temas que nosotros, y a mí particularmente me quita el sueño, es cómo desde ciberseguridad yo y estratégicamente cómo genero valor, ¿cierto? Indudablemente los temas de ciberseguridad son para contener, para mitigar amenazas, pero también queremos dar el salto a cómo generar valor desde ciberseguridad, por ejemplo, aplicándolo en nuestros canales digitales de tal manera que seamos más atractivos en la venta de nuestros productos, pero al mismo tiempo que seamos seguros, ¿cierto? Que la cultura de la ciberseguridad esté inmersa en cada uno de los procesos. De esa manera nosotros generamos valor. Y lo otro, tal como lo mencionaba Oscar, y hago una analogía con Alicia en el País de las Maravillas, es que nosotros tenemos que ir mínimo al doble de la velocidad en que van las amenazas para poder avanzar, ¿cierto? Por más rápidos que seamos, las amenazas son de día cero, de primer orden, y vamos a estar en el mismo punto. Entonces, es fundamental que nosotros desde nuestros modelos de ciberseguridad, de nuestras soluciones tecnológicas, nuestro personal, vaya a la velocidad de la ocurrencia de los eventos. En la medida que nosotros esa brecha de 70, 80 minutos sea cada día más corta para poder mitigar un ataque. Y por último, algo que también nos preocupa es, indudablemente, son cosas que nos pueden pasar a cualquiera de las organizaciones y debemos estar preparados en la respuesta de los incidentes. Es por eso que el pilar de la resiliencia tiene que estar maduro en las organizaciones. Va un poco más allá de la seguridad, de la ciberseguridad, y nos juntamos con la continuidad de negocio. Entonces creo que hay varios retos, es amplio el espectro que tenemos de desafíos, pero indudablemente nos estamos preparando y trabajando para ello. Ahora, Jaime, la preocupación número uno claramente es el ransomware, ¿no? Eso es lo primero que probablemente no nos deje, nos quita el sueño y nos deje dormir. Digo, ¿cómo? Una cosa es la prevención y obviamente estar preparados y los recursos capacitados. Digo, ¿cuáles las técnicas, cuáles son las técnicas para evitar los ataques de ransomware? ¿Cómo ustedes están trabajando internamente dentro de sus corporaciones para evitar los ataques? Y el ransomware es una de las perspectivas dentro del panorama del cibercrimen que compromete alrededor de unas 30 compañías por hora, ¿cierto? Y con unos costos enormes. Indudablemente, nosotros al adoptar un modelo integral de ciberseguridad que va desde la identificación, detección, contención, respuesta, tenemos que buscar soluciones tecnológicas que mínimo participen en dos de estos pilares, ¿cierto? Si nos enfocamos en un marco NIS, por ejemplo, hay que buscar soluciones de ciberseguridad que estén en la detección y en la respuesta. Como mínimo deben estar en esos dos pilares. Hay que fortalecer las tecnologías, indudablemente de una manera transversal. Hay que administrar, gestionar los riesgos de la cadena de suministro. Y una de las cosas principales es que nosotros estamos enfocando este año las estrategias de ciberseguridad hacia el factor humano, ¿cierto? Es supremamente importante que la confianza digital empiece por el factor humano, incrementando los niveles de ciberseguridad. La gente, nosotros, los usuarios, los empleados de esa cadena de suministro, los administradores de tecnología deben de tener unos entrenamientos especiales. Entonces nos estamos enfocando en ciertas medidas basadas en adoptando un marco de referencia como el NIS y tomando medidas en cada una de esas pilares. Bien, genial. Alejandro, ¿ustedes cómo lo están trabajando? Contanos un poquito esa... Para el tema de ransomware, por ejemplo, seguimos parecido a lo que han comentado los compañeros. Uno es tener software que nos ayude a
a identificar, por ejemplo, a nivel de correo electrónico y demás, patrones maliciosos y que autobloqueen los correos o los archivos que puedan provocar el ransomware. Obviamente eso no es infalible, y el segundo punto sobre ese tema es principalmente la educación a todos los compañeros de la organización, ¿no? Eso es un tema que nosotros trabajamos bastante fuerte en coordinación con recursos humanos, mantener al personal entrenado en temas de seguridad, tanto a identificar correos de ransomware, a identificar cualquier comportamiento malicioso de algún otro colaborador o de algún cliente, etcétera, de manera que siempre estén como vigilantes para ayudar en la prevención, porque obviamente el factor humano es uno de los principales factores, valga la redundancia, que pueden ayudar a favor o en contra en todos estos temas de ciberseguridad, ¿no? En los temas de cadena de suministro, nosotros hemos implementado un programa de revisión de terceros de acuerdo a su criticidad. Obviamente, si es más crítico, se hace una revisión más exhausta; si es menos crítico, se hace más light. Pero una preocupación que ha surgido recientemente está relacionada a los terceros de nuestros terceros, porque se han dado obviamente casos en el mercado, e incluso nosotros hemos experimentado un caso recientemente cuando hubo IFX Networks, que un tercero nuestro se vio afectado. Gracias a Dios fue un tema de bajo impacto, pero al final los terceros de nuestros terceros, que normalmente no tenemos un alcance directo con ellos, pueden afectar a las organizaciones también, ¿no? Ya, sobre todo en temas de disponibilidad de los servicios, ¿no? Y en general, al final, se trata ¿cómo se llama? También de mantener a los recursos que trabajan en el equipo de ciberseguridad entrenados también. Obviamente es súper complicado porque los ataques cada vez son más rápidos, más sofisticados, entonces capacitar al personal versus todo lo que se tiene que entregar al negocio día con día siempre representa un reto. Y eso también entonces es importante utilizar tecnologías con inteligencia artificial que nos apoyen a hacer el trabajo más rápido y de manera más eficiente. Bien, excelente. Oscar, no sé si vos querés sumar algo más respecto a esto de cómo están trabajando ustedes también desde el fabricante, ¿no? Y luego le voy a seguir pidiendo al resto que nos cuente su experiencia, pero me parece interesante también escuchar desde el lado del fabricante como las herramientas que están a disposición. Claro, claro, Matías. Mira, yo creo que hay un punto que tenemos todos claros, pues, ¿no? No es el pensar el que no nos ha pasado, ¿verdad? Sino que más bien hacernos la pregunta de si estamos listos cuando nos suceda, ¿verdad? Creo que ahí viene la diferencia, ¿verdad? Un común denominador que consideramos nosotros es muy importante, tal cual como lo decía Alejandro, la tecnología es un factor muy importante. El poder definir cuál es la tecnología que pueda apalancar, apoyarte en tu estrategia de ciberseguridad, en poder detectar esos ataques sofisticados de una forma temprana es muy importante. La inteligencia artificial también es un punto muy importante que se involucra en la ciberseguridad, mas no tiene que ser autónomo, tiene que ser medido. Y hay dos factores muy importantes que aquí es donde quiero escuchar a nuestros expertos. Es también lo que va paralelamente a la tecnología. Y estamos hablando a las personas y los procesos. Ese marco referencial de ciberseguridad, tecnología, personas y procesos. Me gustaría escuchar de nuestros expertos su retroalimentación en cómo lo han estado aplicando en sus organizaciones. No sé si queremos comenzar con Jaime. Hola, sí, gracias. Indudablemente el factor humano como centro en la ciberseguridad es fundamental. Si bien las tecnologías de hoy en día apalancan la estrategia utilizando capacidades de comportamiento de usuario, de comportamiento, es fundamental que el factor humano esté entrenado y consciente
de los temas de ciberseguridad, consciente del riesgo y de la administración del riesgo de ciberseguridad, al igual que los terceros y los personas que hoy en día administran la ciberseguridad. Tal como lo mencionaban ahorita, los terceros y las cuartas partes son fundamentales que estén entrenados y capacitados. Por ende, es que nosotros dentro de la estrategia que hemos marcado en la evolución de la estrategia de ciberseguridad, para este año nos estamos basando en el humano como centro en la ciberseguridad. Interesante ir con esto. Gerson, yo sé que es una constante innovación que estás haciendo en Guatemala, pues, ¿no? Sería muy grato el escuchar, nos puedes compartir un poco cuál ha sido parte del éxito que estás marcando y el diferenciador que estás creando en Guatemala. Gracias, Oscar. Bueno, en definitiva, el tema crucial es el personal. Son las manos extendidas de cada uno de nosotros. De hecho, sin ellos no podríamos tener una gestión efectiva. Y creo que puntualmente el enfoque es a crear ese semillero. Realmente la oportunidad que han tenido muchas de estas personas es poca relativa a los años que muchos de los que estamos aquí compartiendo la experiencia. Barato juntamos unos 50 años y me quedo corto. Entonces, el tema del traslado del conocimiento, del traslado de la ruta de vida, del traslado de lo que hemos hecho durante varios años e involucrar a estas personas que están atrás de nosotros, creo que es fundamental y es parte de lo que en algún momento hemos hecho porque obviamente hay un tema de tecnología que nos puede, digamos, ayudar a subsanar ciertas dolencias, pero que al final si el personal que está a la par de nosotros no lo logra comprender, eso creo que es bastante complejo de manejar. Otro punto adicional también es, digamos, tal como lo mencionaba Carlos en su momento, hay una organización del lado de los criminales que ya está establecida. Y esa misma organización es la que debemos de trasladar a lo interno de nuestras organizaciones. Ya no es una lucha entre TI y riesgo tecnológico y el CISO y que seguridad. Ya no puede ser o ya no puede continuar esa lucha interna en el que cada quien pues va tomando su camino. Ahorita debemos de ser una única organización y saber que todos tenemos la misma camiseta y enfocar la ruta como una única visión. Sin esa visión, creo que al final, pues, tarde o temprano, pues lo vamos a lamentar si no mantenemos esa visión. Se me vino algo a la mente, perdón, Matías, allí al comentario que haces, Gerson, muy valioso. Alineación de estrategia. Me gustaría llamar involucrar en este comentario a Carlos. Creo que me gustaría conocer Sí. tu experiencia. De hecho, nos toca porque fíjate que es un tema muy interesante. A ver, ¿en qué siempre estamos ahora? Estamos en la transformación digital, que la pandemia nos aceleró, pero que nos puso a correr, pero con fuego detrás. O sea, ya no es perseguir la zanahoria, sino que tengo algo atrás que si no corro me puya. Entonces tengo que llegar más rápido al mercado. Todos los que estamos acá, todos los panelistas, sus organizaciones entregan al mercado productos cada vez más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decía Gerson, lo que hemos dicho todos. Aquí hay 4, 5, 6 retos que se nos presentan juntos. 1, la transformación digital está y tenemos que ir a su ritmo. 2, las nuevas tecnologías que aparecen, ya no tengo una nube, tengo 3, tengo 4, tengo tierra, ¿ok? Tengo gente, sí, pero tengo el mismo equipo, ¿ok? Tengo las mismas 20 personas. Entonces resulta que ahora tengo nueva tecnología, que cuando tú llegas al equipo de seguridad y le dices, mira, tenemos que proteger esta tecnología, empiezan a aparecer términos que tú dices, mira, pero es que el entorno está containerizado. ¿Quién está viendo los pipelines? ¿Quién está chequeando cuáles son las conexiones que tenemos con Barrural vía API? ¿Y quién está viendo los microservicios que tiene Stanley por allá en su sitio? Entonces empieza la gente de seguridad
a dar un paso hacia atrás y decir, wow, ¿de qué están hablando? ¿Y de qué están hablando? De nuevas tecnologías. ¿Y qué es lo que decimos todos? Bueno, lo que no conocemos, y lo digo en todos los foros donde voy, lo que no conocemos no lo podemos proteger. Entonces viene un reto de conocimiento. Ok, yo tengo que estar a la par de tecnología. Y decía, ¿cómo voy a estar a la par de tecnología si quiero defender un feudo? Es que no es cuestión de señores feudales. Aquí no podemos estar defendiendo feudos. Aquí el reino es uno solo y tenemos que defendernos. Y tenemos que empezar a aliarnos como se aliaban antes en Europa los reinos para, mira, tenemos que aliarnos porque hay un reino desde el otro lado que nos está atacando. Entonces, si nosotros unimos fuerzas, somos cada vez más fuertes. Nos está faltando conocimiento, alineación. Ojo, no es algo que no lo estamos haciendo. Estamos generando estrategias. ¿Por qué? Porque le decimos a los directores, miren, señores, esto que no conocemos, y ojo que lo vendo de esta manera con el recurso humano, y me gusta mucho hablar de que ahora no podemos tener especialistas en las organizaciones, tenemos generalistas, ¿ok? Y cada vez tenemos generalistas porque buscamos los especialistas en los terceros. Los terceros sí pueden pagar 20 especialistas. Y nos dicen los presidentes, pero ¿cómo haces para que no me pegues en el presupuesto? Automatiza. Es cierto, hay que hacer respuestas automatizadas que tengan conocimiento experto, que aprendan con inteligencia artificial, que usen machine learning, que me bajen las manos que necesito contratar, y entonces ahí entran los terceros, los cuartos y hacer la propaganda y CrowdStrike. ¿Okay? Porque yo le digo, ok, él aprende, ya él sabe, está rodeado de reinos a nivel mundial donde se unen las inteligencias y entonces ya no aprenden, ya yo no le digo a ellos, mira, ya el atacante que estamos buscando, no lo estamos buscando por sus características, ya no es un IOC, ya no es, mira, él viene armado, viene con antifaz, viene tapado, viene encapuchado, no, él está tratando de entrar, eso es un comportamiento, técnicas y tácticas de Mitre. Vamos a empezar a ver comportamientos, porque si se me cambia la careta, si me cambia el antifaz, ya no lo reconozco. El antiguo tratamiento por firma. Necesitamos ser más inteligentes, necesitamos ser más rápidos, necesitamos ser automáticos, tenemos menos gente, necesitamos gastar menos presupuesto. Bueno, las respuestas todas se juntan en, tenemos que aprender, tenemos que capacitar, tenemos que ser más rápidos, tenemos que adaptarnos a los tiempos del mercado y de los productos que están sacando los competidores, y tenemos que estar preparados y asumirle y decirle a los CISOs y prepararlos con ejercicios para CISOs, vamos a tener un incidente. Ya no es que yo te estoy comprando y gastando dinero para evitarte el incidente, no. La resiliencia, cuando la nombrábamos hace no sé cuántos años, uno veía la palabra como rara, pero hoy en día es tan normal decir, me va a pasar, ¿en qué tiempo respondo? ¿Cómo me recupero? Pero tenemos que asumir y decir, nos va a pasar. Tenemos que prepararlo. Y aquí no entran solo, como decía Jaime, los ejercicios a los técnicos, porque hay que adestrarlos. Aquí hay que adestrar a los C-levels, aquí hay que adestrar a los CEOs, aquí hay que decirle, vamos a hacer un ejercicio de ciberincidente. Y ya no es solo un playbook, no, el playbook es para ellos. ¿Cómo vamos a actuar ese día? Porque ese día va a venir. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a actuar? Pregúntenle, yo conocí a la persona que atendió de GBM el incidente de Costa Rica y él decía, todas las teorías que tenemos en los libros, ese día, cuando tienes una nación en el piso, se voltean. O sea, aquí hay que actuar y hay que actuar, pero qué bueno si hubiéramos practicado, qué bueno si hubiéramos hecho un ejercicio de guerra, como decíamos antes, un war game, ¿ok? Y tenemos que tener un war room, pero no tenemos que tenerlo limpio, bonito y brillante. Tenemos que ensuciarlo, tenemos que usarlo, tenemos que ir, vamos a jugar la guerra. ¿Qué pasó aquí? Entonces, ahí concentramos ese poco de cosas. Presupuesto, recursos, capacitación, inteligencia, automatización. O sea, estamos en todo. Lo interesante de lo que yo digo en el panel es que todos estamos en todo. Y entonces, desde la corporativa, que era lo que me preguntabas, Oscar, ¿qué queremos? Afianzar estrategias para todos por igual. No en el mismo tamaño, porque no somos del mismo tamaño, pero tenemos que ecualizar. Tenemos que buscar la ecualización de que, ok, vamos a tratar de defendernos todos igual y vamos a tener estrategia y juntarnos con los otros equipos para poder defendernos con los conocimientos que ya los demás adquirieron. Excelente. Súper claro, Carlos, la verdad que muy, muy concreto. Oscar, bueno, nada, te dejo distribuir un poco más el juego a ti.
No, no te preocupes, se pone interesante ahí el comentario. Y de lo que decía Carlos y Gerson, se me vino también el tema de cuáles son las estrategias de evaluación, o sea, cómo saber también cuál es el proceso interno ideal en ejecutar a una incidencia, por ejemplo, como lo comenta Carlos, como también el saber cuáles van a ser tu vehículo que quieres manejar en una situación así. Entonces, me gustaría también escuchar la experiencia de Stanley, que yo sé que él ha estado haciendo y es pudiera decir, un referente pionero y innovador en la búsqueda constante de herramientas que le pueden ayudar en su estrategia. Stanley, ¿pudieras darnos un poquito de visibilidad? ¿Cuál ha sido tus estrategias de evaluación, tus implementaciones internas que has hecho y las estrategias globales también con otros proveedores en la industria, ¿no? Claro, claro que sí, gracias, Oscar. Mira, hay un tema que para mí ha sido clave, el permitirnos aprender de lo que está aconteciendo alrededor del mundo y como hablábamos acá, el no pretender que no va a pasar en nuestra región. Entonces, hacer ese ejercicio de aprender y enseñar en los diferentes niveles corporativos, comenzando desde arriba hacia abajo, con los ejemplos de las brechas que han acontecido, establecer casos de uso y de estudio, nos ha permitido el preguntarnos si algo así aconteciera, con lo que hoy tenemos implementado, realmente podemos afrontarlo sí o no. Y eso nos ha ayudado a ser un poco más preventivos y darnos a la búsqueda de soluciones, estrategias, organizaciones, estructuras que nos permitan integrar los objetivos del negocio y articularlos con los servicios de ciberseguridad, de acuerdo al nivel de madurez que tienen las empresas que he tenido la oportunidad de trabajar. Esto es bien clave, porque no podemos implementar mayor nivel de seguridad de la que nos permite el desarrollo empresarial que se tiene, por un lado, y por otro lado, que tienen que estar articulados para hacia dónde va la industria en la que estamos trabajando. Y el otro tema que quería compartir, que ha sido muy relevante en mi experiencia, es tener claridad en los riesgos reales, porque hay mucho en ciberseguridad, hay mucho tema que se establece por temor y hay muchos proveedores que incluso se nos acercan tratando de mirar lo que te va a pasar y no podemos actuar en base a temor, a simpatía, sino que tenemos que realmente hacer un assessment de cuáles son los riesgos reales que están asociados, inherentes o vinculados a las tecnologías que en la organización están adoptadas. ¿Para qué? Para habilitar una completa visibilidad de los recursos y los comportamientos. Y ahí es donde entramos. Uno de los temas y las preguntas más clave, si me preguntan a mí, es lo primero que necesito es poder ver en temas de ciberseguridad. Si no veo, yo no puedo tomar decisiones. Si no, no puedo ni siquiera medir. Entonces, una vez que puedo ver, comienzo a establecer patrones, criterios que me permiten medir y tomar acciones y comenzar a hacer un tuning de las soluciones y la orquestación entre las diferentes soluciones, servicios, personas que nosotros gestionamos. Ese es un poco, yo hablo un poco a alto nivel, eh, eh, pero el hablar desde esa perspectiva también ayuda a la hora de interactuar con directivos que no son especialistas en ciberseguridad, pero que necesitan conectarse con el mundo que nosotros gestionamos. Entonces es hablar con ejemplos, integrarnos en todo el proceso de negocio, en tener claridad de cuáles son los objetivos, implementar tecnologías de acuerdo y soluciones de ciberseguridad. Yo le llamo servicios ahora, ¿verdad? De ciberseguridad, de acuerdo al nivel de madurez que tiene la compañía, pero tener claridad también de cuáles son los riesgos reales que estamos enfrentando y poder gestionarlos. Creo que estás en mute ahí, Matías.
poquito ahí tienes el micrófono apagado. Bueno, en lo que se activa Matías, creo que tiene ahí problemitas con el audio. Hola, hola. Sí, ahora sí, perdón. No, te decía, Oscar, que nada, hay varias consultas en el chat que creo que se fueron respondiendo con la charla, pero si ustedes ahí ven que hay alguna de las preguntas que les parece interesante ahondar un poco más, los invito también a hacerlos. Incluso, Oscar, tú tienes ahí también el acceso. Por ejemplo, ahí había alguna pregunta que me parecía interesante ampliar en cuanto al recurso humano, si bien lo conversamos, pero me parece interesante, respecto a que muchas veces las vulnerabilidades no vienen tanto desde la infraestructura, sino de estos errores humanos, ¿no? ¿Cómo podemos accionar sobre esto? Ahí, Jaime, te veo asentrir con la cabeza, así que te voy a dejar que amplíes un poco si querés esa pregunta que nos hacía Edgar en el chat. Sí, gracias. Fundamental el recurso humano dentro del ecosistema. Las acciones de nosotros son intencionales o a veces no intencionales, pero a la larga van a llegar a materializar el riesgo de ciberseguridad. Y es por esto que con la integración de nuevas tecnologías que van y que buscan revisar el tema de comportamiento del usuario es muy importante para nosotros. Pero algo que no hemos mencionado es que el ecosistema y esas capacidades que hoy en día tenemos tienen que ir más allá a lo que aparentemente necesitamos identificar cómo protegernos y qué mecanismos de avanzada en las compañías, cómo le roban las bandas de delincuentes los datos, las contraseñas a nuestros usuarios. Tenemos que pensar más allá, pensar como ellos piensan. ¿Quiénes son las bandas que hoy en día están trabajando en estos temas? ¿Quiénes nos están tocando la puerta a nosotros? ¿Quiénes dejan huella en la infraestructura de nosotros? ¿Quiénes nos han tocado por algún momento? ¿Qué amenazas son las que explotan? ¿Cuál es la matriz de Mitri? ¿Cuáles son las técnicas y tácticas que ellos explotan? ¿Cierto? Y para eso, los equipos debemos estar preparados para gestionar, más allá de vulnerabilidades, pasarnos a gestionar amenazas y hacer cibercacería, ¿cierto? Soluciones de ciberinteligencia como Recon, pues a nosotros nos ayudan precisamente a ir un paso más allá porque somos conscientes de que las compañías tenemos datos en la Deep Web y queremos saber cómo están actuando y quiénes están preguntando por nosotros, de tal manera que nosotros nos adelantemos y seamos lo más proactivos posible en las medidas que vamos a tomar. Es fundamental incluir a las personas en este ecosistema de ciberseguridad de tal manera que estén entrenados, al igual que las juntas directivas, como lo mencionaban ahorita, que estén entrenados y conscientes de que cualquier acción que ellos realicen pueden poner el riesgo de ciberseguridad para toda la compañía y para todos los datos. Entonces, es fundamental el factor humano y creo que hemos coincidido todos en Viene un tema ahí, Matías, fíjate de que a lo que comenta Jaime, se me viene algo que me gustaría preguntarle a Alejandro González, en el tema de las identidades. Comenta Jaime también un punto muy importante, ¿no? Hay un dicho que dicen, puede ser un Spanglish ahí mero popular, pero dicen que el adversario ya no hackea, sino que se loguea. ¿Ya? Entonces, Alejandro, me gustaría escuchar tú que has sido realmente has sido el pionero en encontrar una estrategia de ciberseguridad a tus usuarios. ¿Qué opinión tienes en la importancia de la protección de los usuarios? Sí, definitivamente todo el tema de protección de identidades es un tema que es muy importante en estos días porque como tú comentabas, ya no hackean los sistemas, sino que como tú dices, se loguean porque a veces compran las identidades a algún colaborador, a veces son identidades que quedan, no sé, por ejemplo, por mal desarrollo las dejan grabadas en un archivo, en texto plano, etcétera. Entonces,
todo el manejo de las identidades es un tema muy importante para que hay que trabajar en las organizaciones. Nosotros, por ejemplo, aquí en Global Bank, uno de los temas que hemos hecho es, estamos trabajando en estandarizar toda la manera en que se manejan las identidades en los diferentes sistemas. Inicialmente había áreas que manejaban las identidades de un sistema, otras áreas manejaban las de otro sistema, algunas se manejaban en tecnología, etcétera. Entonces, uno de los temas que empezamos fue estandarizar primero todo ese manejo de creación y cambio y borrado de todas las identidades. Como segundo punto también, después de establecer todos esos controles sobre las identidades, también se ha dado entrenamiento obviamente a los colaboradores y junto con recursos humanos que nos apoyan en estos temas para que los colaboradores estén claros de que la identidad es como parte de como si fuera la llave de su casa, ¿no? De que si la pierden, tienen un riesgo tanto para ellos como para la organización. Es lo mismo que pasa cuando te roban la llave de la casa, no tienes riesgo para ti y para todas las personas que viven en tu casa. Y el tercer punto allí, obviamente, como no podemos basar la seguridad en la confianza que le tengamos a los colaboradores o a los terceros que tienen acceso a nuestro sistema, lo último es implementar soluciones que apoyen al monitoreo y control de toda la protección de identidades, ¿no? Y ahí, bueno, ahí como decía el otro compañero antes, ahí el comercial aquí, como por ejemplo con CrowdStrike, hemos trabajado en implementar la protección de identidades para que nos ayude como una de las capas adicionales en la seguridad para controlar todo esto, ¿no? Y bueno, obviamente dentro de los controles, uno que siempre es muy importante es todo el tema de la autenticación multifactor, que es clave, sobre todo en ambientes en nube, que ahora son los más atacados. El tener autenticación multifactor en estos ambientes es casi como quien dice básico. Ya no es como pasaba antes, que eso era como, bueno, sí, qué chévere que tenemos autenticación multifactor y demás. Ahora eso ya es como un default, debería ser un default para todas las organizaciones, sobre todo en los ambientes de nube, tener autenticación multifactor y como decía antes, sistemas como CrowdStrike que nos ayuden a monitorear la salud de esas identidades, ¿no? Gracias. Oscar, bueno, estamos llegando ya a la hora del evento y todavía tenemos mucho para charlar. Así que yo primero le quiero preguntar, y si alguno se anima de los participantes que están ahí escuchándonos, si se van a quedar un rato más, seguimos acá. Yo creo que hay mucho para hablar todavía, así que ahí los invito a que nos pongan en el chat si la están pasando bien, si les gustan los temas que estamos conversando, porque todavía hay mucho que estaba planteado para charlar en una hora, así que si quieren, seguimos. No sé qué les parece, Oscar, hay un montón más para hablar. Excelente, yo creo que la asistencia está aumentando, entonces Sí. creo que es algo muy positivo, ¿verdad? Sigamos, ¿no? Yo quería aprovechar, Matías, mirá por el mirá el chat tiempo cómo está, así que ahí está, bueno, así que me parece que vamos a tener que seguir. Leí el chat y decía, bueno, voy a aprovechar a ver si me quedan 3 minutos para responderle por lo menos una de las 2 preguntas que la puedo responder casi que creo que en una. Fíjate que preguntaba alguien, ¿y cómo le venden ustedes estos a los CEOs? ¿Okay? ¿Cómo vendemos esta necesidad? Fue una de las preguntas que más, digamos, todos coincidían de alguna manera en cómo proponer eso a la junta directiva, ¿no? Y yo quiero decir algo, y yo quiero decir algo que digo mucho en foros de CISOs, y es, los peores vendedores de lo que hacemos en seguridad son los gerentes de seguridad. ¿Por qué? Porque no venden como algo de seguridad y lo tienen que aprender a vender como lo vende Oscar, como servicios. Y resulta que tenemos un inventario de servicios tan impresionantemente grande hoy en día que yo le digo a la gente, tenemos que inventar el apetito de seguridad. Así como está inventado el apetito de riesgo, tenemos que inventar el apetito de seguridad. ¿Por qué digo esto siempre? Porque yo tengo hoy en día 100 servicios y preguntaba a otra persona, ¿y cómo haces tú con los recursos para poder hacer
casa de amenaza, forénsica, manejo de incidentes, protección de los datos, protección de la nube, autenticación. ¿Cómo hago? Bueno, tengo este grupito acá y el tercero. ¿Tú quieres ese servicio? Sí, ok, ese lo tenemos que contratar con un tercero, porque no tengo especialistas acá que hagan eso, puedo tener. Entonces, dependiendo de tu apetito de servicios, de estos 100 servicios, bueno, ¿cuáles son los más importantes? Security by design, ¿ok? Vamos a asegurar, según el diseño de la organización y el apetito y el presupuesto que manejemos, y si es interno o es externo, bueno, una pregunta la resuelvo con esto. Cuando no lo tienes adentro y no conoces cómo hacerlo, tienes que contratar un tercero, porque el tercero va a tener mucha gente muchos especialistas a tu disposición que van a poder hacer el trabajo. Caso de nuestro, un centro de operaciones de seguridad que tenga 100 alertas, alarmas, casos de uso, manejo de incidentes, forénsica, y inteligencia y defensa de marca. 8 especialistas y los tienes en un tercero. Y pagas como que si fuera un empleado o 2. Entonces, me quedo con los generalistas, contrato a los especialistas y le digo a los CEOs, todo lo que tú escojas o que la organización necesite como servicio es lo que contrataremos. Hay otros servicios que no vamos a tener, pero eso hay que estar claro. Vamos a contratar, vamos a vender como un vendedor de servicios. El gerente de tecnología de seguridad se tiene que convertir en un vendedor de servicios interno dentro de la compañía. Ese es mi humilde punto de vista, porque es que lo tenemos que cambiar. Hacemos mucho y no lo vendemos. No sé, Alejandro, ¿quieres comentar algo ahí? Yo quería agregar algo, un tema súper importante cuando uno va a dirigirse a los C-levels y a la junta directiva, es que hay que hablar en su lenguaje. Si llegamos hablando de vulnerabilidades y que tenemos sistemas operativos en offline y que tenemos este otro tema y que si el riesgo del ransomware, generalmente algunos entienden la terminología y eso, pero la mayoría, como no es su zona de experiencia y de expertise, no van a terminar de entender realmente la profundidad de la situación y de las amenazas que tenemos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, nosotros trabajamos con un partner para hacer una cuantificación del ciberriesgo y poner al final al final lo que le presentamos a la junta directiva es un número diciendo, esta es tu pérdida potencial esperada en el año y necesitamos implementar estos controles para bajarla a otro nivel, ¿no? Obviamente, junto con el área de riesgo tecnológico se ve todo el tema de apetito de riesgo y demás, porque uno, o sea, obviamente hay que hacer un balance entre lo que se invierte versus lo que vas a corregir, ¿no? No vas a gastar 2 millones para bajar la pérdida en 1 millón, ¿no? Entonces, al final, lo importante es poder comunicarse a la junta directiva a través de dinero y posibles pérdidas en términos monetarios y no de otra manera, porque ese es el lenguaje que principalmente manejan ellos, ¿no? Riesgo. Interesante. No sé, Matías, sería muy bueno, veo muchas preguntas, tomar notas y nos comprometemos internamente de responderles por correo electrónico a todos los que participaron. Por supuesto. Sí, se ven ahí preguntas muy interesantes. Hay algo acá, Matías, no sé si estás de acuerdo en que lo compartamos, cada quien de ustedes pueda dar su punto de vista y dice... quieren escuchar un poquito de riesgos, o sea, ¿qué es lo que ustedes, alguna experiencia que tuvieron internamente, que los pusieron en ese ambiente de fuego y cómo lo solucionaron? Es una pregunta muy abierta que está haciendo allí Juan Carlos Martínez, estoy viendo, pero no sé si alguien de ustedes quisiera compartir algo un poquito más íntimo. Hola. Si me permite, bueno, no, pues, indudablemente todas las compañías aquí presentes hemos tenido incidentes de ciberseguridad y es fundamental que pues, en términos de riesgo nos acompañamos de las metodologías de riesgos de cada una de las compañías. De hecho, llevamos, en el caso de nosotros, llevamos los temas de ciberseguridad con unos indicadores claros y en compañía de las gerencias de riesgo. Es fundamental a las juntas llevarle la cuantificación de los eventos
el estimado de las pérdidas y cuantificarles de una u otra manera las inversiones que se hacen en ciberseguridad y el retorno sobre estas, ¿cierto? El retorno sobre las amenazas, el famoso ROSI. Eso para completar como una primera parte de la pregunta. Y la otra parte, cuando nos ha sucedido algo, es fundamental el apoyo de la alta gerencia. O sea, definitivamente no somos un feudo, trabajamos junto con las áreas de tecnología, con las áreas de riesgo, con las áreas de cumplimiento. Pues aquí hay todo un ecosistema de áreas que trabajamos en pro de la ciberseguridad, pero es fundamental el entendimiento de la alta dirección y el apoyo de la alta dirección. Entonces, en el momento que hemos tenido incidentes, pues por supuesto ellos hacen parte de esa gestión de crisis cibernético, cuando se materializan los incidentes, y es fundamental que ellos comprendan el riesgo, comprendan los tiempos, comprendan cuáles son los esfuerzos que hace el equipo de ciberseguridad, tecnología y la misma organización. Entonces, es fundamental el apoyo de las altas direcciones. Bien, muy bien, muy bien. Oscar, bueno, teníamos planteados temas ahí para ir viendo, como por ejemplo el de nube, cómo fueron manejando ellos la migración a la nube. No sé si vos querés ahí, bueno, repartir un poco el juego con este tema y por ahí que alguno de ustedes cuente cómo fue su experiencia en base a esta migración. Oscar, te dejo un poco ahí que tú puedas, que conoces un poco más los No, proyectos de no, cada uno. no, excelente. Yo creo que es un tema que cada uno de ustedes tiene bastante que poder compartir. Eh, Comienzo dando un poquito de estadística, ¿no? O sea, es impresionante que el 99%, imagínate, el 99% de las fallas en la nube o de los riesgos de ciberseguridad en la nube fueron ocasionadas por los mismos administradores. Entonces, es un porcentaje bastante alto, pues, ¿no? Yo sé, Stanley, tú estás innovando bastante en ese tema también. No sé si pudieras contarnos un poco cuál ha sido la primicia en la cual tú estás desarrollando y en el tema de seguridad multicloud. Claro que sí, con mucho gusto. Miren, uno de los retos, son varios retos cuando migramos nuestros servicios de TI de on-premise a la nube. Uno de los principales es lo que tú comentaste, Oscar, que tiene que ver con los errores de configuración en sí. En la nube entramos en un entorno compartido de la gestión de seguridad. Entonces, el proveedor de nube ofrece ciertos niveles de acuerdo que tienen que ver con los data centers, cierta administración, pero nosotros nos volvemos responsables de cómo nosotros configuramos los servicios de tecnología que están soportados en este tipo de infraestructura o servicios. Entonces, uno de los principales retos es cómo damos seguimiento a las configuraciones que se establecen por nuestros administradores. Uno de los temas que aquí se mencionó en parte tiene que ver con ese concepto que es bastante nuevo y creo que tiene que ver con la adopción de nube, que es seguridad por diseño. Entonces, eso nos permite orquestar y definir a un alto nivel cuáles son los criterios que como mínimo se deben de garantizar para todo servicio o todo componente que se habilite en la nube, y así se baja. Entonces, eso nos ayuda y nos libera, porque aquí entramos a otro tema que es un poco organizativo también, que es no solamente las gerencias de TI están desarrollando productos de tecnología en la nube, sino una serie de estructuras descentralizadas que están inmersas en lo que hoy llamamos transformación digital. Entonces, cada vez como nosotros orquestamos y estructuramos seguridad por diseño nos ayuda. El otro tema que es importante es lo mismo que les comentaba antes, el poder visualizar, el tener un inventario de todos los recursos desplegados, el saber quiénes tienen acceso, el manejo de la identidad se vuelve clave al gestionar seguridad. ¿Quiénes tienen acceso y a qué?
lo que hemos observado, sobre todo con terceros que queremos incorporar en nuestra estructura de nube, es que nos dice, por ejemplo, necesitamos accesos administrativos completos para poder implementar esta solución. Entonces les decimos, no, ustedes tienen que conectarse con nosotros exclusivamente con lo que requieren para que su solución funcione. Ese tipo de discusiones tenemos que tener la capacidad de poder establecerlas. Entonces hay una demanda ahí, Oscar, también, y que es real. Y volvemos de nuevo a las competencias de nuestros recursos humanos especializados en ciberseguridad. Y normalmente la tendencia cuando ingresamos a nube es en las áreas de innovación, van adelante. Y realmente tenemos un reto como áreas que gestionan ciberseguridad de estar primero. Cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos con un proveedor de nube, lo primero que nos dicen, mira, el primer enfoque de ustedes es ciberseguridad. El segundo, ciberseguridad. El tercero, ciberseguridad. Y si no tenemos claridad de eso, creamos soluciones muy bonitas, pero que tienen mucho vacío. Entonces, la seguridad por diseño es clave, cómo estamos configurando, el poder tener visibilidad de los recursos desplegados y cómo ellos, y el nivel de gestión de las identidades. Es lo que yo pudiera compartir con ustedes en este momento. Excelente, muchas gracias. Bueno, no sé si alguno quiere agregar alguna cosita más respecto a este tema. Le doy ahí un minutito. Quien levante la mano el que quiera hablar y arranque. Si no, Oscar, lo que te propongo es continuar un poco con lo que estaba previsto. Bueno, había algunos temas súper interesantes para tocar. Yo les propongo también a los chicos de CrowdStrike que están ahí dando soporte que pongan algún mail de contacto en el panel de chat para que puedan enviarle las preguntas, Majo, André, si quieren como para recibir estas consultas, porque la verdad es que la audiencia está súper interesada y bueno, vamos a tener que hacer pronto otro webinar para continuar con los temas. Oscar, nada, yo quería charlar un poco con ellos también y que nos cuenten, a ver, el antes y el después de utilizar las herramientas de CrowdStrike, ¿no? O sea, antes y después de CrowdStrike. No sé, ¿quién me puede contar un poco cómo fue su experiencia también con las soluciones que brinda el fabricante? ¿Quién quieren, quiere yo contar? comienzo. Vamos, Bien. Miren, yo no sabía, Oscar fue el que me ilustró que en el caso de la empresa que represento, fuimos los primeros en implementar esto. Es decir, fuimos los primeros en América Latina en implementar las soluciones de CrowdStrike. Y cuando Oscar me comentó, me impresionó muchísimo porque realmente no estábamos pensando así. Pero esto obedeció en su momento a un cambio de paradigma, que era lo que conversábamos con Oscar. Recuerden que antes, todo lo que es la gestión anti-malware, antivirus, se gestionaba en consolas que corrían, ¿a dónde? On-premise, en un servidor. Lo que proponía en aquel momento, y es lo que la solución es, habilitar agentes que se conectan a un entorno de nube. Entonces, para nuestros departamentos de TI, ese era un choque cognitivo, se llama eso. Que quiere decir que estamos acostumbrados nosotros a trabajar de una manera y al presentar una propuesta diferente simplemente hay un cortocircuito en nuestro cerebro. Pero nosotros apostamos a esta tecnología después de haberla analizado. ¿Saben cómo nosotros nos introdujimos a usar esta tecnología? Fue preguntando. Nosotros nos movimos a diferentes conferencias donde habían clientes existentes de CrowdStrike y les preguntamos, ¿cómo ustedes adoptaron esta tecnología? Háblennos con claridad cuáles fueron los retos, qué fue lo más difícil y cuáles son los beneficios. Y así nos dimos una idea de los beneficios que podíamos adoptar. Los beneficios eran mayores al cambio de paradigma.
Y el otro tema que es importante con CrowdStrike, que miren, nosotros nos dedicamos a ciberseguridad, no nos dedicamos a mantener arriba los servicios de seguridad. Entonces, el solo hecho de que el personal que tengo a cargo se dedicara a gestionar ciberseguridad era uno de los temas y beneficios por los cuales adoptamos CrowdStrike. Ya nosotros nos enfocamos en ciberseguridad, no en mantener arriba una consola. Ese es uno. Dos, el nivel de visibilidad que nos genera el tener esta herramienta. El proceso rápido para gestionar contención. El otro tema y beneficio importante es el establecer flujos que nos permitan orquestar lo que estamos viendo en CrowdStrike con otras soluciones de ciberseguridad. En el marketplace que CrowdStrike tiene la posibilidad de integrarse. Entonces, todo eso son beneficios. Y cuando salió, por ejemplo, el Spotlight, por darles un ejemplo, la capacidad de ver en tiempo real cuáles son las exposiciones de riesgo que tienen tanto nuestros servidores como nuestros endpoints, entre otras características, como es la capacidad de poder ver un poco de inteligencia sobre cuáles son los actores que están operando en la región. Ese es un tema en la evolución de ciberseguridad muy relevante, porque antes, yo les digo, tengo 23 años de estar trabajando en esto. Antes nosotros nos enfocábamos en cuál era la vulnerabilidad. Ahora nos enfocamos cuál es la vulnerabilidad que están intentando explotar los actores activos en las regiones donde estamos. Y con ese conocimiento vamos un poquito más rápido. Si les puedo comentar, esa ha sido en parte la experiencia que hemos tenido con el uso de estas soluciones. Excelente, Oscar. ¿Querés que nos cuente, a ver, alguno más, Jaime? No sé si Jaime o Gerson nos quieren contar un poco su experiencia así rápidamente. Gracias. Sí, no, definitivamente CrowdStrike es una carta de presentación, es una gran compañía, está en las 50 de la Fortune, está entre las 50, participa dentro de las 50 compañías más grandes, aportando sus servicios. Nosotros, aparte de lo que menciona Stanley, con la disminución de los recursos, el aumento de la visibilidad es fundamental, la disminución de falsos positivos, pero lo que más nos ha impactado es la detección temprana de amenazas, que se complementan con servicios como el monitoreo que hacen desde su centro de gestión con los servicios de Complete y por supuesto las capacidades que se tienen con gestión de ciberinteligencia de RECO. Entonces, para nosotros es fundamental y es un pilar dentro del ecosistema de ciberseguridad, dentro de las soluciones tecnológicas. Aparte de hecho, de esto, el acompañamiento de fabricante como tal desde sus áreas comerciales y técnicas ha sido muy buena y fundamental para el éxito que estamos teniendo con ellos. Excelente, Jaime. Bueno, Oscar, no sé, la verdad que vamos a tener que pronto hacer otro webinar, porque nada, estuvo súper interesante, me parece que hay mucho para conversar y realmente la audiencia participó un montón. Les agradezco muchísimo a la audiencia por la participación, porque es súper interesante para aportar, ¿no? Para escuchar un poco cuáles son las necesidades reales que tienen hoy. Oscar, bueno, no sé, te dejo un poco el cierre a vos, a ver si querés consultar a esta gente tan experta del tema, alguna cosita más para cerrar, su opinión, que nos cuenten, ¿no? Sí, claro, yo creo que para terminar la primera pregunta, creo que Gerson quería hacer algún comentario y luego Sí, me claro. gustaría terminar con Alejandro y con Carlos, si nos pudieran decir en una forma breve alguna recomendación que les gustaría exteriorizar a las personas que siguen aquí activas escuchándonos. Entonces, comencemos, Gerson, disculpa. Gracias, Oscar. No hay ningún problema. Siempre me sumo a los comentarios de Stanley y de Jaime. Visibilidad, ya no estar persiguiendo quién está actualizado, quién no está actualizado, quién hace falta, la gestión de la consola, o sea,
el ahorro de tiempo, eso es fundamental. Pero quiero recalcar también, digamos, los módulos adicionales, digamos, CrowdStrike, fuera de ser un EDR, se vuelve una herramienta que nos permite a nivel de ciberseguridad tener ese control y mitigar la superficie de ataque. Entre el Spotlight, Discover y toda la parte del Expose que nos permite tener esa visibilidad, eso ahorra justamente esos minutos. Como decía Carlos, si ellos están en el minuto 79, nosotros pues deberíamos de apuntarle a estar en 60 minutos y eso lo permite tener la consola de CrowdStrike, únicamente. Gracias, Gerson. Excelente. Alejandro, Carlos, si ustedes pueden darnos el cierre de esta sesión, dándonos alguna recomendación. Sí, mira, las recomendaciones que le puedo dar primero es mantengan su modelo de seguridad lo más simple posible. No es cuestión de llenarse de montones de herramientas y demás, porque eso al final solamente les va a causar más sobre trabajo que lo que les va a ayudar. Entonces, manténganlo simple, pero con herramientas eficientes. Enfoquen todo basado en el riesgo. O sea, nunca vamos a tener presupuesto para protegerlo todo, entonces métanle más presupuesto a lo más importante para su organización, lo que llaman en muchas organizaciones las joyas de la corona. Enfoquen la mayor protección allí y obviamente no es que el resto no se va a proteger, pero enfoquen en los recursos en base al riesgo que tienen. Lo segundo del tema es busquen partners que sean sólidos, que tengan buenas tecnologías, un buen roadmap como fabricante o partner, que ahí igual el comercial de uno con CrowdStrike, ahí yo sé que una de las razones por las que nosotros los usamos, los continuamos usando después de varios años es porque creemos que tienen un roadmap adecuado a lo que está sucediendo en la industria. Lo otro es siempre hay que estar cerca del negocio para saber dónde va el negocio y poderlo apoyar de la mejor manera, que seamos un facilitador y no un obstáculo. Y por último, creo que es súper importante también, que creo que no lo mencionamos ninguno durante la charla, es la cooperación entre los diferentes CISOs, ¿no? Sobre todo aquí en la banca lo hacemos en diferentes foros, algunos más formales, otros más informales, pero es súper importante la cooperación con otros CISOs, sobre todo de la industria en la que uno está, de manera que uno pueda compartir experiencias, igual en foros como este que CrowdStrike nos ha ayudado, compartimos experiencias, compartimos conocimientos, entonces eso es súper importante, la cooperación con los demás, ¿no? Y estar preparado siempre, ¿no? Como decían antes, hay que entrenarse para cuando suceda lo que tenga que suceder, estar lo más preparados posible. Eso es lo que les puedo recomendar. Muchas gracias, Alejandro. Y para cerrar, Oscar, voy a tratar de no repetir nada de lo que dijeron mis compañeros, porque todo está excelente, y voy a tratar de decir algo que no hayan dicho. Muy bien. Ver, ¿qué me decías? Bueno, mira, definitivamente, si CrowdStrike es una herramienta y una tecnología que nace en la nube, significa que nuestros entornos cloud, adaptarlos a ellos es muy sencillo. Y entonces, ¿en qué estamos ahorita? En la ubicuidad de los recursos y de los datos. O sea, que tenemos que estar de la misma manera defendiendo, no importa el sitio. Y algo que no dijo nadie, y es que CrowdStrike no solo nos hace todo lo bueno que dicen que hace, no, hace más. Nos quita la culpabilidad. ¿Cuál? La que siempre dicen que nosotros somos los culpables de que el antivirus tumbó un servidor y tumbó un servicio y paró la continuidad del banco porque estaba haciendo el bendito escaneo ese que tú haces por los servidores y por los servicios. Eso se acaba. ¿Y eso se acaba por qué? Por ese cambio de paradigma, por esa manera de trabajar diferente, por ese veo el comportamiento, veo el ataque, veo la táctica, la técnica y no tengo que estar, es más, voy aprendiendo todos los días. Eso ahora nos quita todas esas culpas. Así que yo cierro con esto, muy agradecido al panel, a CrowdStrike, a ITware, a Matías, a Oscar, a todos los invitados, Gerson, todos, no lo voy a nombrar todos porque me va a quitar mucho tiempo, muy agradecido. No, muchas gracias, Carlos. De verdad, un gran honor haberlos tenido acá, cada uno de ustedes. Jaime Barreto, excelentes comentarios, te agradezco mucho. Stanley Amaya,
Gerson de la Cruz, Alejandro González, Carlos Torres, excelentes y grandes referentes en la industria. En Centroamérica ya estamos dando mucho de qué hablar y eso da gusto, ¿verdad? En Nicaragua, en Guatemala, en Panamá, en Venezuela, en República Dominicana, Carlos. Un placer de verdad haber compartido esta sesión con todos ustedes. Matías, te agradezco mucho también la oportunidad. No, por favor, gracias a ustedes. Realmente es súper interesante escucharlos. Y yo a veces, en este tipo de acciones que realizamos en conjunto con fabricantes como ustedes y en conjunto con expertos como nos acompañan hoy, cuando veo la audiencia tan participativa y que, nada, me gustó mucho esto de sigamos, nada, ojalá podamos continuar haciendo este tipo de acciones con expertos como ustedes, que creo que es lo que hace falta para seguir evangelizando, para seguir capacitando, para profesionalizarse cada vez más. Y me parece que es un tema que da para mucho, para hablar, así que, bueno, a continuar con este tipo de acciones. Gracias a todos. Yo creo que, bueno, ya estamos para el final. Así que les agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. Seguramente va a surgir alguna otra acción pronto porque hay mucha tela para cortar todavía. Así que, Oscar, gracias a vos en representación de CrowdStrike y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy, a la audiencia principalmente, que nos siga acompañando en estas acciones. Que tengan un lindo día. A usted Y bueno, muchas gracias. y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Un Gracias, gusto. bye bye. Hasta luego.